Hola, buenas tardes. En un país heterogéneo con una larga historia de exclusiones sociales, económicas, divergencias políticas y racialización, el proceso electoral 2020 en Bolivia enfrenta considerables desafíos. La crisis de legitimidad electoral de 2019 y los subsecuentes aplazamientos de los comicios decretados por el Tribunal Supremo Electoral han agudizado los conflictos sociales e institucionales. Situación que se agrava más aún por la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2. Bienvenidas a todas las personas que nos acompañan desde distintos lugares en las Américas a este seminario que lo hemos denominado Bolivia, elecciones en tiempo de COVID-19. Mi nombre es María Luisa Beizaga, soy la directora del programa de estudios andinos en el Kimberly Green Latin American Caribbean Center, o LAC, como lo denominamos por sus siglas, pertenecientes a la Florida International University en Miami, Estados Unidos de Norteamérica. Hoy nos acompaña un panel de lujo a Pedro Portugal Molinero, Jorge Guillermo Richer, Gonzalo Chávez Álvarez y Fabrice Lejuc. Eduardo Gamarra será el moderador del evento. Pedro Portugal Molinero es historiador, autor de numerosos ensayos sobre la realidad indígena en Bolivia, es fundador del Centro Chitacoya y actual director del periódico digital Pucara en la ciudad de La Paz, Bolivia. Jorge Guillermo Richter Ramírez es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Católica de Córdoba en Argentina y magíster en Filosofía y Ciencias Políticas. Es docente de Marketing Político Gubernamental en la Universidad Católica Boliviana, es especialista en análisis políticos y autor de numerosos artículos. Gonzalo Chávez Álvarez, doctorado por la Universidad de Manchester, Inglaterra, posee 3 maestrías, una en Administración Pública de la Universidad de Harvard, una maestría en Política Económica de la Universidad de Columbia en la ciudad de New York, y una maestría en Economía y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, Brasil. En la actualidad es director de la Escuela de Producción y Competitividad en la Universidad Católica Boliviana. El profesor Fabrice Lejuc es un científico político especializado en políticas comparativas, posee una maestría y doctorados en ciencias políticas de Duke University, autor prolífero de artículos y libros en ciencia política. Su investigación se enfoca en Latinoamérica y también en las políticas de países industriales y postindustriales. Es editor del Latin American Research Review y profesor del Departamento de Ciencias Políticas en la Universidad de Carolina del Norte, Estados Unidos de América. Eduardo Gamarra es profesor en Ciencias Políticas en el Departamento de Políticas y Relaciones Internacionales en Florida International University en Miami. Profesor Gamarra participa y ha participado en temas de investigación y políticas públicas, intercambios académicos, recaudación de fondos y otras múltiples actividades en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe. También posee numerosas publicaciones en artículos y libros y forma parte de varias juntas académicas del sector privado en las Américas. Agradecemos a los panelistas por la participación en este seminario. Esta presentación no sería posible también sin la colaboración de personas fuera de pantallas. Lindsay Dudley, Stefan Escudero, Rosa Montenegro, Bernardo Quiroga, los estudiantes de LAC, y Stephanie Joyce, que están haciendo la traducción en este momento. Que todos ellos han hecho y hacen posible este seminario virtual. Nuevamente, muchas gracias por venir a este seminario de LAC at Florida International University. Eduardo, todo tuyo. Bueno, muchas gracias María Luisa por esa introducción, esa gran presentación a todos mis colegas. Es un privilegio poder moderar esta conversación, particularmente con colegas bolivianos muy conocedores de la realidad de nuestro país, en un contexto muy difícil, como tú bien lo señalabas. La idea acá es tener una conversación, conocer un poco más la realidad de Bolivia, explicada desde adentro y básicamente a pocas semanas de un proceso electoral que muchos han definido como histórico. De manera que lo que vamos a hacer ahora es, yo voy a hacer una serie de preguntas a cada uno de ustedes, vamos a tener un intercambio de
respuestas. Y yo anticipo que vamos a tener alrededor de 1 hora de conversación y luego abriremos la conversación al público que ya está llegando a este evento. Entonces, me reitero mi agradecimiento, sobre todo a María Luisa por haber organizado esto y volver a llevar a Bolivia, a LAC, un centro al que me unen años de trabajo, y en particular ahora al director, el expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, quien fue el que nos ha dado este espacio. Entonces, comienzo con una pregunta muy general, y voy a preguntar básicamente, comenzando con una visión desde afuera, y voy a hacerle esta pregunta inicialmente a Fabrice Lehoucq, que acaba de publicar un artículo en uno de las revistas más importantes en los Estados Unidos, que analiza básicamente la situación de la democracia en general, y a él le ha correspondido hacer un análisis de la situación en Bolivia. Entonces, la pregunta muy general es: ¿cuál es el análisis de la situación de Bolivia? No estoy preguntando sobre el proceso electoral actual, sino sobre la situación general. En el caso tuyo, Fabrice, ¿cómo se ve a Bolivia desde el exterior? Yo enfatizaría en 3 cosas, y quizás inicio directamente con tu pregunta. Creo que por muchos años en el exterior se asoció Bolivia con Evo Morales y con su larga trayectoria en el poder, en la presidencia y la presencia del MAS. Y creo que el año pasado fue una sorpresa para el resto del mundo, de que hubo una elección, la 4ª vez que él intentó reelegirse, y creo que eso causó mucho ruido en el exterior, como lo hizo en Bolivia. Y eso generó mucha sorpresa, salió muchas noticias en distintos medios del mundo. Y para mí, un poco ligando el pasado, lo que pasó el año pasado con el presente, yo enfrentaría quizás 3 cosas brevemente, las menciona, y quizás posteriormente las podemos explorar. Uno es, curiosamente, la situación estratégica del año pasado, que sabíamos que las encuestas le habían sugerido, y resultó ser el hecho, de que el señor Morales tenía la posibilidad de obtener la mayoría de los votos, pero no suficiente para ganar en primera vuelta. 8 o 9 meses después, 12 meses después, vemos algo bastante parecido. Un constante curioso que vale la pena subrayar. Segundo punto, creo que una pregunta que seguramente están haciendo los medios del exterior es si se va a repetir la experiencia del año pasado. Y creo que valdría la pena posteriormente quizás precisar a qué me refiero y en qué consiste la singularidad de los hechos del octubre y noviembre del año pasado. La tercera cosa, me imagino, es, hubo un gobernante, salió al exilio, hay un gobierno de transición que quería prolongarse, hay una elección. ¿Va a cambiar la situación del país? ¿Va a cambiar el empate político que existe? Y eso quizás, termino con el último punto, es pensando qué sería la mirada en el futuro, no solamente económico, pero también en términos políticos. Muchísimas gracias, Ed, y en particular por la brevedad, ¿no? Cada uno tendrá alrededor de 3 minutos para responder estas preguntas. Paso ahora la misma pregunta, solo la visión desde adentro, al profesor Chávez de la Universidad Católica en La Paz. Tienes que quitar tu mute, por favor. Sí. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos, todas. Es un placer estar acá. Bueno, mira, yo creo que lo que tenemos que ver en una perspectiva internacional, como es la mayoría de la audiencia que nosotros tenemos ahora, es intentar hacer un breve diagnóstico
del tipo de crisis que estamos viviendo. Hay una crisis política, sin duda alguna, que ya ha sido descrita por Fabrice, que tiene que ver con el agotamiento del proyecto de poder de Evo Morales. Hay una crisis sanitaria sumamente grave que ha desnudado el fracaso de la política social de Evo Morales, especialmente, por supuesto, en salud, pero también en educación. Y también estamos viviendo la crisis económica que, como ustedes saben, está golpeando a toda América Latina, pero sobre todo a Bolivia con una tasa de desempleo elevadísima y recesión. Y paralelamente hay una crisis que no se la discute mucho, pero es la crisis ambiental. En este instante, buena parte de la Chiquitanía, buena parte de el parque, no el mercado, de lo que es el Pantanal boliviano, está en llamas, ¿no es cierto? Y eso genera, por supuesto, pues una incertidumbre y problemas sumamente complicados en Bolivia, en percepción y en lo que se puede hacer. Y por supuesto también estamos frente a una crisis social donde unos equilibrios sociales antes de las elecciones del año pasado se han roto completamente y vemos, todavía no con la fuerza suficiente, pero es absolutamente previsible que la crisis social termine en un enorme conflicto social, en una enorme presión sobre el Estado por apoyo de diferente tipo, ya sea de orden económico, social o de orden político, pero vamos a vivir, ¿no es cierto?, un proceso reivindicativo, vamos a vivir una presión sobre los recursos del Estado de diferentes actores sociales. Entonces, simultáneamente, crisis política, crisis económica, sanitaria, medioambiental y social, que se está pensando que se podría resolver a través de estas elecciones que vienen en 15 días, pero uno sabe que probablemente eso no va a ocurrir, que lo que va probablemente es generar un nuevo escenario político para enfrentar estas crisis y esperemos que genere un escenario de estabilidad, de continuidad en ciertas cosas, pero de ruptura en un nuevo modelo económico, político, social que deberían estar ofreciendo los candidatos y que lamentablemente todavía no lo hacen, por lo menos a estas alturas de la campaña. Entonces, yo diría que para el público internacional tenemos que tener esa visión un poco más integral del proceso de agotamiento político, económico, social, medioambiental de Bolivia. Muchas gracias, Gonzalo. Exactamente 3 minutos. Genial. Don Pedro Portugal, por favor, la misma pregunta. ¿Dónde ve usted que Bolivia está situada en este momento? No podemos hablar de Bolivia y colocar el problema de Bolivia en las próximas elecciones si no lo desligamos de este problema mundial que que es la epidemia del coronavirus, del COVID-19. O sea, esta epidemia ha desnudado problemas que creían resueltos en diversas sociedades, ha mostrado flaquezas, ha mostrado fortalezas. Y en el caso de Bolivia ha hecho visible problemas profundos que no son solamente coyunturales o episódicos, sino que son estructurales. Las desigualdades que tenemos y que se arrastran desde hace tiempo han surgido de manera bastante hiriente para muchas personas y bastante escandalosa comparado, digamos, con los beneficios que tuvieron otro sector minúsculo de la población. Ha revelado las carencias que son una forma permanente casi de la vida en Bolivia. Fundamentalmente nos ha mostrado claramente la inexistencia de una nación. No hemos logrado constituir un Estado-nación y evidentemente no hay un Estado que la represente, porque el Estado es simplemente la administración decente nacional. Entonces, todos estos problemas sumados al aspecto político, la salida del gobierno de Evo Morales, un gobierno de transición que ha tratado de hacer ciertas medidas, problemas sociales que han habido el mes de agosto, todo esto muestra una mezcla explosiva cuya solución no puede ser solamente cultural y episódica, sino merece ser analizada desde el punto de vista estructural. Tenemos pendientes unas elecciones, hay una epidemia que está un poco bajando, pero ya los elementos que han surgido, las carencias que se han mostrado, las desigualdades que se han manifestado, corren el riesgo de manifestarse de manera mucho más fuerte y profunda después de las elecciones. Porque a mi modo de ver, lamentablemente, ninguno de los frentes o partidos que están en contienda tiene una visión clara sobre este aspecto.
todos se apoyan sobre las deficiencias, sobre los antagonismos que existen en Bolivia, antagonismos sociales, antagonismos étnicos. Todos han tomado partido de manera consciente o inconsciente en cualquiera de estas partes en conflicto. No hay una propuesta de unidad y lo que deja prever es que una vez pasadas las elecciones, estos problemas van a resurgir. Independientemente de quién gane, evidentemente la diferencia va a ser qué sector va a ser el que dé más tónica, digamos, a nivel de oposición. Pero todos estos problemas sí resueltos van a surgir y quizás con una virulencia y un enfoque mucho más fuerte y mucho más agudo de lo que ha tenido hasta el momento. Esa sería mi visión global de lo que pasa en Bolivia. Otra vez micrófono, Eduardo. Eduardo, you are mute. Perdón. Y solo para nuestra producción, parece que el link no funciona. Entonces, hay que pensar un poquito en cómo resolver el tema del link para la audiencia que está tratando de ingresar a nuestro que si pudieran enviar nuevamente el link correcto, ¿no? Sería, se los agradecería. Eduardo, disculpe. Eduardo, ¿puedes por favor indicar que existe traducción simultánea en inglés? Claro que sí, con mucho gusto. Gracias. Perfecto. There is a simultaneous translation available. I think all you have to do is go to the interpretation icon at the bottom, and you will be able to listen to this in English. So, okay, thank you. Bueno, perdón, ahora sí, el profesor Richter, le toca a usted esa misma pregunta general. ¿Dónde sitúa usted la situación boliviana en este momento? Bien, muchas gracias y buenas noches. La situación de profunda criticidad que vive Bolivia exige una mirada histórica, étnico, político y cultural, y detener el pensamiento en que el proceso de los hechos ocurridos entre octubre y noviembre del pasado año no expresaban necesariamente de forma inicial solo una contienda electoral, con visiones de desarrollo integral del país. Fue un momento de confrontación profundo, crítico, entre dos modelos de democracia y de formas de organización política, dentro de un ciclo político que comprende promedio en Bolivia alrededor de los 18 años y que se estaba agotando en su primera fase. Estas dos formas y dos visiones y maneras de sentir y expresar la organización política del país y las prácticas democráticas confrontaban a una visión propia de la democracia liberal y republicana, como se ha señalado en Bolivia, y una visión de la democracia participativa, radical y plural. Esa visión de la democracia liberal y republicana, por un lado, compuesta por movimientos ciudadanos movilizados con liderazgos absolutamente lineales, sectores sociales de clase media, urbanos con un carácter fuertemente conservador y una espiritualidad cristiana, católica o protestante, con el objetivo de restaurar las tradicionales formas de organización republicana, esto es, división e independencia de poderes, implementación de la institucionalidad y organización en base a un constitucionalismo mucho más rígido. Y en el otro extremo, la democracia participativa, radical, plural, apoyada en movimientos sociales organizados, comunitarios, originarios, sindicalizados y generalmente corporativos, originados en un cordón de sectores marginales de la política, antes excluidos, con demandas insatisfechas que encadenadas unas con otras conforman un conjunto de equivalencias y se tornan en factores de movilización política que buscan el poder, que lograron el poder hacia el año 2006. Todas ellas articuladas, esta corporatividad, articuladas a un partido político que se movilizan como acción de ejercicio de ciudadanía, deliberando en un asambleísmo no formal que peticiona a nombre del pueblo hasta producir el adagio de gobernar obedeciendo al pueblo. Estas dos maneras han colisionado el pasado año, generando un momento de política crítico, de polaridad profunda, donde han reverdecido ahora nuevamente los factores de antagonismo étnico, cultural y también una fuerte racialidad en la mirada
de unos sectores a los otros. Muchas gracias, Jorge, y sobre todo gracias a los cuatro por haber sido tan breves en situarnos desde un principio. Quiero ahora entrar un poco más en detalle y hacer algunas preguntas que quizás no calienten un poquito más el debate. Y sobre todo, yo creo que gran parte del debate en Bolivia últimamente gira en torno al legado de los últimos años del gobierno bajo Evo Morales. Quisiera pedirles a cada uno de ustedes, y en este caso quizás podemos seguir respetando el mismo orden con el que comenzamos, pero en pocos minutos denme una idea, quizás 3 ideas, de cuáles son los legados más importantes del gobierno de Evo Morales. Pueden ser positivos, pueden ser negativos, como ustedes quieran verlos. Profesor Lejoc. Creo que entre muchas cosas que se podrá decir, si miramos a la historia de Bolivia desde el siglo XIX, en términos políticos es de una inestabilidad crónica. En un análisis estoy haciendo, armando una base de datos de todos los golpes militares en el siglo XX en la región, Bolivia y Argentina, curiosamente, ganan el concurso. Cada uno tiene aproximadamente 35 golpes desde 1900 hasta la fecha. Los golpes militares en Bolivia en general tuvieron más éxito, es decir, que derrocaron el gobierno con más frecuencia. Y a partir de la crisis de los 80, se cambió el modelo económico y también se dejó el golpismo en el pasado. Creo que eso fue un logro importante. Pero la inestabilidad crónica no se eliminó. Hay que pensar cómo terminó el gobierno el primer gobierno después de la transición del 82, después Gonzalo Sánchez Lozada, el vicepresidente de la sazón que subió la presidencia, Carlos Mesa los tocó renunciar bajo la presión de una rebelión popular, digamos, y más o menos vimos eso del año pasado. Y cuando yo miro como politólogo en el extranjero y enfocado en cómo se construye estabilidad democrática, cómo se construye en un orden constitucional, algo que yo miro al proyecto de MAS, por un lado, es que lograron formar una mayoría, un apoyo social masivo, pero por otro lado, no intentaron canalizar eso para fortalecer el orden constitucional. Al contrario, intentaron tratar de ponerles permanentes en el poder. Es un poco quizás simplificando la situación de 14 años del gobierno del MAS en el poder, pero creo para mí la forma en que salió Evo nos hace recordar la forma en que él realmente entró al escenario político al principio del siglo. Y eso para mí es una gran incógnita para el futuro. Bolivia va a dejar esa inestabilidad política, gracias a Dios, sin golpes militares, pero de todas formas, donde los presidentes se eligen de una forma u otra y a veces no terminan su mandato en el poder. Perfecto. La misma pregunta para ti, Gonzalo. O sea, ¿cuál es el legado de 14 años del MAS y de Evo Morales para Bolivia? Como tenemos poco tiempo, voy a usar la técnica del Twitter para Twitter hablado. Entonces yo diría que Evo Morales representa las causas justas defendidas, digamos, a partir de lo que es inclusión social, menos pobreza, mayor desarrollo, mayor productividad, en fin, todo lo que se ofreció, pero defendidas con las peores ideas, ¿no es cierto? Defendidas con en realidad con la repetición del viejo nacional desarrollismo, de esta izquierda cansada, vieja, ¿no es cierto?, que solo ve dicotomías y que entra a un lenguaje, una propuesta económica y social sumamente antigua y en el marco de lo que siempre había hecho la izquierda boliviana. Entonces, causas justas, ideas equivocadas para defenderlas, y lo que fue diferente
es que se sacaron 2 loterías, 2 windfalls, ¿no es cierto? Es decir, en los años 2000, cuando entra Morales, el periodo exitoso que va del 2006 al 2014, la primera lotería es medio plan Marshall, 60.000 millones de dólares adicionales recibe la economía como resultado de los precios espectaculares que tiene las materias primas. El medio plan Marshall a precios de hoy, por supuesto, el plan Marshall fue 12.000 millones de dólares, la mitad 60.000 millones de dólares, para resultados sumamente pobres. Entonces, nuevamente, con mucho más dinero, caminamos en círculos, repitiendo el modelo primario exportador rentista, el viejo populismo que entrega los recursos de manera prevental a grupos corporativos, organiza la sociedad de una manera capturando grupos, capturando sectores, regiones y obviamente destrozando la institucionalidad que había en el país. Entonces, me da la impresión que fue una enorme oportunidad perdida. Nunca hubo tanta plata con tan pocas ideas. Nunca hubo tanta plata como para cambiar radicalmente el país y obviamente es el viejo modelo primario exportador donde algunas veces es el Estado y el populismo el que intenta resolver los problemas. Eso después pasa en cierto otro periodo al mercado, al sector privado y estamos presos en esa dicotomía con resultados, si ves en términos de crecimiento, de productividad, de inclusión social y de pobreza, muy precarios y eso pues resulta en caminar en círculos. Entonces, nuevamente volviendo al Twitter, mucha plata, pocas ideas y nuevamente caminamos en círculos en el modelo primario exportador. Muchas gracias, Gonzalo. Don Pedro, ¿usted cómo ve esta pregunta? ¿Cuál es el legado de 14 años del MAS y de Evo Morales? El legado, a mi modo de ver, es lamentable. Lamentable si tenemos en cuenta que tuvieron 14 años para transformar el país. 14 años es bastante tiempo en Bolivia. Es el gobierno que más tiempo duró, digamos, en ejercicio del poder democrático. Y yo me refiero a esto sobre todo por aquello que se hizo público y se hizo conocedor Evo Morales en el mundo. En el mundo se hizo conocer porque fue un presidente indígena que prometía la descolonización, prometía el acceso del indígena al poder, prometía eliminar el racismo, ¿no es cierto? Y ahora los conflictos que hay, por ejemplo, y todas las consecuencias ha sido que esos problemas han seguido de la misma manera. Y no solo de la misma manera, sino se han agudizado. Hay un sector de la sociedad boliviana más racista, hay una sociedad boliviana que está empezando a ser racista, son los ofendidos, ¿no es cierto? No ha habido descolonización. En realidad parece que ha habido la instrumentalización de un mito para uso internacional y sobre todo para la política local, sin que los modelos fundamentales cambien. En lo que sí ha tenido éxito es en la modernización, pero esto también es incoherente, porque el discurso hacia afuera era de un gobierno de cambio, de transformación, de romper con estructuras económicas, de cambiar la vinculación que se tenía con las potencias internacionales, de transformar incluso los modos de producción, se hablaba de un socialismo comunitario, etc. Y ha habido sí una modernización, ¿no es cierto? Lo ponen muchos como ejemplo los famosos teleféricos, que sí es una cuestión que gusta a todo el mundo y que contradice los esquemas que ha habido, porque se ha basado en una realidad totalmente imaginada, como si el indígena fuese una persona que busca regresar atrás, que estuviese, digamos, en permanente apronte contra los otros sectores de la sociedad boliviana, que desearía una revalorización de sus valores culturales y de sus saberes ancestrales, es decir, todo un elemento mítico que ha salido fundamentalmente de la cátedra y que en los hechos se ha visto, digamos, desacertado. Los sectores más emocionados con los éxitos de Evo Morales son los sectores indígenas, porque ha habido cosas, digamos, concretas, construcciones, canchas, digamos, de césped sintético, obras que, dada el retraso de colonización que ha habido, digamos, tienen un efecto simbólico fuerte en el mundo indígena. Se ha criticado a Evo Morales porque no ha hecho hospitales, ¿no es cierto? Y se ha visto la carencia en la época de coronavirus, ha hecho, digamos, cuestiones ostentosas, ha hecho sedes sociales para los sindicatos, que uno vio en arquitectura que es totalmente contemporánea, modernista, etcétera, ¿no es cierto? Pero todo eso obedecía a un sentido profundo que tiene la población, que es querer atrapar esa postergación que ha tenido en términos contemporáneos, no en términos míticos ni de recuperación. Lamentablemente se ha satisfecho esa necesidad,
¿no es cierto? Pero se han olvidado los otros problemas, problemas de integración, problemas de empoderamiento, etc. Entonces, yo decía, lo más curioso, porque justamente Evo Morales es valorado por lo que no hacía campaña y por la imagen que presentaba diferentemente al exterior. Hay el teleférico ha dado trabajo a empresas, ha habido una empresa suiza que ha ido a Bolivia, o sea, la dependencia tecnológica con las empresas multinacionales es evidente, ha satisfecho al mundo financiero boliviano, los bancos son los que menos problemas han tenido durante el gobierno de Evo Morales, y sobre todo ha apoyado al crecimiento, digamos, de una región, de la región de Santa Cruz. Curiosamente, digamos, no solamente contradice sus postulados, sino son las regiones que después, cuando ha habido el arreglo de cuentas que ha terminado en la salida de Evo Morales del gobierno, son las regiones y son los sectores que inmediatamente le han dado la espalda. O sea, si hacemos un balance desde ese punto de vista, es lamentable porque los problemas siguen, las tareas siguen inconclusas y el ambiente es todavía más confuso de cómo resolverlo. Jorge Richter, la misma pregunta para ti. Bien, los procesos de inclusión y de complementariedad social son procesos de larga maduración, tienen una acentuada gradualidad y hay que observarlos y mirarlos en su resolución y en los aspectos positivos que van dejando a su paso o medirlos en lo negativo a través de consideraciones de tiempo más espaciadas en etapas generacionales, porque no son solamente aplicación de políticas circunstanciales o definición de políticas de Estado, sino que expresan una larga implementación, porque significa que sectores sociales contrapuestos deben aprender a convivir, deben aprender a coexistir de forma pacífica y con tensiones mínimas. Entonces los periodos ahí son, por supuesto, mucho más largos. Un primer elemento rescatable, siempre mirando en lo macro, no en la política cotidiana, de lo que ha dejado este gobierno del señor Evo Morales, está o se rescata lo que significó el proceso de inclusión social, que está consagrado en la Constitución Política del año 2009, donde hay un conjunto de derechos que son progresivos y extensivos hacia sectores que ocuparon los lugares perimetrales de la acción política, pero también de la vida social y de la vida económica y de los hechos culturales del país. Esto fue absolutamente importante, el poder unir o homogeneizar desde la acción política, con todas sus diferencias, por supuesto, y contradicciones también, a esa enorme corporatividad social y popular que es la forma sustancial de organización más profunda de la sociedad boliviana. El segundo elemento en sentido ya crítico es que habiendo sido el proceso de acumulación social y popular del bloque social de Bolivia, habiendo sido una respuesta antielitaria, que esto ha llevado a generar, ya una vez que se convierte en movimiento político y toma el mando del Estado, ha llevado a abandonar las lógicas de poder en el sentido de alternancia y de miradas en la perspectiva de la democracia liberal. Esto ha llevado también a desechar la figura de cambio y a aferrarse fuertemente al poder, pero también bajo una lógica de caudillo. Esto ha afectado la tradicional institucionalidad de la democracia liberal, de la democracia republicana. Y ahí hay que hacer una observación. Cuando hablamos de institucionalidad, no solamente podemos reparar en lo que ha significado la institucionalidad de la democracia republicana. Hay que observar que la emergencia del bloque popular como actor definitivo y permanente ya en la vida política de Bolivia exige y requiere también poder diseñar políticas que permitan la convivencia de institucionalidades distintas, porque las dos miradas de organización política no son la misma. La democracia liberal republicana y la democracia radical, la democracia intercultural, tienen lógicas diferentes y en ese sentido no se puede pensar aplacar unas a las otras, hay que intentar, por supuesto, encontrar las maneras de una coexistencia de vida. Ese es ahora el desafío correcto de la institucionalidad
que requiere el país. Y muy breve, lo último, cuando los estados tienen factores y elementos profundos de conflictología, corresponde desactivarlos. Esta es una materia que ha dejado pendiente el gobierno de 14 años del movimiento al socialismo. La conflictología está aún en los sectores sociales polarizados y también en regiones de Occidente y de Oriente que están enfrentadas y que incorporan estos elementos de racialidad y de etnicidad críticos. Estas dos son tareas que también el país debe resolverlas, que se tuvo un tiempo que era oportuno para poder superarlas, pero en la segunda etapa del gobierno del señor Evo Morales, esto queda de manera pendiente, posiblemente por la lógica de respuesta antielitaria que tuvo el bloque social ante las élites tradicionales de la vieja partidocracia de los años 90. Perfecto. Muchas gracias, Jorge. Ahora quiero pasar a hacer preguntas algo más puntuales. Y quisiera comenzar con una pregunta a Gonzalo Chávez, ¿no? que como todos saben, Gonzalo es uno de los economistas quizás más conocidos en el país y no solo por sus trabajos académicos, pero por sus enormes participaciones en Facebook, que tiene no sé cuántos seguidores tendrás ahí, pero yo soy uno de ellos. Y en ese sentido, Gonzalo, ¿cuál es la situación de la economía boliviana hoy, el día de hoy? Y quizás puedes atar esto en el contexto de ese legado que mencionaste brevemente, pero danos alguna idea de dónde está la economía boliviana en este momento y tienes también 3 minutos para hacerlo. Bueno, muchas gracias y por favor si me dan paso para que pueda compartir una pequeña presentación. Felizmente, qué bueno que tú eres mi seguidor, tú y mi mamá, por lo menos eso me consuela. Entonces, vamos a ver, justamente quisiera poder compartir, me dice host, only host, pero no me deja. Ahora sí, a ver, si me permiten. Ahora sí. Ya se ve, ¿verdad? Bueno, yo creo que vale un poco la pena comentarles así muy rápidamente cuál es la situación de la economía boliviana. Yo insisto que se perdió una enorme oportunidad. Nunca hubo tanta plata que vino. Dije que ayer, hasta hace poco hablaba de 2 loterías, la lotería de los recursos naturales y la deuda externa. Producto del hippie y de los perdonazos que nos hicieron los organismos internacionales y países amigos, cuando entra Evo Morales al poder recibe una deuda de 14% del Producto Interno Bruto que después sube a 28 o 30 en la actualidad. Entonces, imagínense recibir un país con medio plan Marshall, o sea, cualquier cantidad de dinero, y segundo, con una deuda prácticamente saneada. Entonces, había oportunidad de hacer muchísimas cosas y se repitió el viejo modelo primario exportador. La inclusión de la que se habla fue solamente para ciertos grupos comerciantes vinculados al sector de servicios, pero no hubo una inclusión productiva, nunca hubo una inclusión que diversifique el aparato productivo. Se capturaron las rentas de los recursos naturales y se las distribuyó a través de un comercio sumamente, digamos, que infló una burbuja de consumo. Y eso duró hasta el 2014. ¿No es cierto? Aquí ustedes ven, miren cómo Bolivia recibió a partir del 2008 partes importantes vinculadas a la cuenta corriente, o sea, las exportaciones. Aquí están los 60.000 millones de dólares adicionales, pero a partir del 2014 terminan las vacas gordas y comienzan los serios problemas. Es decir, termina el ciclo bueno de los recursos naturales y vemos cómo la cuenta corriente, es decir, nuestras exportaciones comienzan a caer significativamente y las importaciones no lo hacen a la velocidad suficiente. Y ahí ustedes ven como producto como porcentaje del Producto Interno Bruto, cómo los problemas de la economía boliviana comienzan en el 2014 y primero con el sector externo.
Lo segundo es que se produjo una desaceleración de la economía de manera brutal ya desde el 2013, cuando se llega al 6.8. Entonces, la bonanza de la burbuja de consumo que se había construido termina siendo perforada por el sector externo y sistemáticamente se produce una desaceleración de la economía hasta llegar a -6 en la actualidad, obviamente como producto de lo que fue la pandemia y la cuarentena. Entonces, los problemas de la economía boliviana no comenzaron en marzo, como nos quiere hacer creer el discurso oficial del candidato Arce Catacora. Comenzaron en el 2013 con el agotamiento del modelo primario exportador. Y obviamente para mantener un crecimiento que todavía fue elevado entre 3 y 4%, se produjo la pérdida de las reservas internacionales. Igual, hasta el 2015 habíamos acumulado 15.000 millones de dólares de reservas internacionales y esto bajó a 6.500 aproximadamente durante el gobierno de Morales. O sea, nos gastamos 8.500 millones de dólares en inflar la burbuja, en generar empleos de baja calidad, en inflar comercio, en generar una situación económica sumamente precaria para los más necesitados. El gobierno de Evo Morales se gastó 4 millones de dólares por día para mantener un modelo que ya estaba muerto, para mantener una burbuja de consumo que ahora la estamos viendo agotada. Aquí está el tema de la deuda. Vean cómo en el 2008 la deuda llegaba al 14% y después sube. Y por supuesto esto tuvo un impacto ya con la crisis del coronavirus sobre el nivel del desempleo que llega casi al 12%. Y no nos olvidemos que buena parte de este empleo está vinculado al sector informal, porque en el sector informal, donde el 80% de la población vive, es un problema de calidad del empleo, ¿no es cierto? Serio. Son empleos muy, muy precarios y limitados para la mayoría de la población. Entonces, aquí no hubo ninguna inclusión económica, aquí hubo un engaño, ¿no es cierto? Porque con tanta plata, lo único que se hizo es reproducir el modelo primario exportador comerciante y se condenó al 80% de la gente a seguir viviendo de un sector informal muy poco productivo. Segundo pecado, haber mantenido el tipo de cambio fijo, el populismo cambiario. ¿Justamente para qué? Para inflar la burbuja de consumo. O sea, el modelo económico que decía que teníamos que apostar por lo nacional fue la que más se abrió, ¿no es cierto? Y produjo pues una importación de más de 10.000 millones de dólares cuando estaba en 3.000 al inicio del gobierno de Morales. Eso generó una apreciación del tipo de cambio enorme, que ahora es una espada de Damocles sobre la economía boliviana. ¿Qué hacer con el tipo de cambio? En el sector hidrocarburos, miren lo que pasó. Nos contaron la historia de que la nacionalización había sido la que generó hidrocarburos. Negativo, mentira. Fueron el impuesto directo a los hidrocarburos. Porque si no, uno no entiende cómo después, cuando continuó la nacionalización, siguieron bajando los ingresos del Tesoro General de la Nación. Y esto, por supuesto, generó pues una crisis fiscal brutal. Miren cómo a partir del 2014 sistemáticamente hay déficit público, es decir, que el gobierno gasta y invierte mucho más de lo que recauda y ahora con la pandemia llegamos al 12%. Entonces, ustedes aquí muy rápidamente ven indicadores de, no hemos hablado todavía, pero del fraude que se produjo en términos electorales. Yo acabo de presentarles el fraude económico del gobierno de Morales que infló una burbuja de consumo, que confundió desarrollo con riqueza y que simplemente hizo más ricos a los más ricos y no incluyó a los que había pensado en el discurso. Vean cómo las inversiones públicas suben y se van después al suelo. Entonces, esta es la ficción, este es el fraude económico, ¿no es cierto?, de 14 años donde Bolivia tuvo medio plan Marshall que pudo haber cambiado radicalmente la economía boliviana. Bueno, doctor Chávez, muchas gracias. Fui algo más generoso precisamente porque creo que habían unos datos interesantes ahí que nos van a ayudar a entender un poco la situación. Voy a tratar de ser tan generoso con los demás de la misma manera. Me gustaría ahora hacerle una pregunta a don Pedro Portugal, que va más o menos en la misma onda, ¿no? Don Pedro, usted más o menos habló sobre esto en su presentación original y sobre los legados, pero díganos usted, ¿cuál es la situación hoy en Bolivia de pueblos originarios o de la situación de los indígenas en Bolivia
luego de esos 14 años, ¿no? Que estamos viendo un país mucho más integrado, un país mucho más racialmente integrado, se ha terminado la discriminación. Es decir, díganos usted, ¿dónde está la situación en ese sentido? ¿Ya no existen las dos Bolivias del año 2005? Más o menos quisiera que nos oriente un poco en ese sentido, para luego entrar a la discusión sobre el tema electoral, ¿no? La situación actual en Bolivia respecto a la población indígena es la misma situación caótica que había en la época de Evo Morales y que había antes de Evo Morales, porque es un problema estructural. En Bolivia no hemos logrado ser Estado-nación. Los Estados-naciones nunca se han basado en elementos étnicos, nunca ha sido una etnia que ha alcanzado un nivel de nación. Ha sido la superación de las naciones étnicas en la creación de entidades nuevas. ¿No es cierto? Esos son los modelos exitosos de nación-estado. Los modelos fracasados los vemos ahora, los problemas que arrastra España o la disgregación que ha habido en Yugoslavia, etc. Entonces, mantener el aspecto étnico es crear los elementos que van a perturbar la creación de un Estado-nación y que van a perjudicar el nacimiento de cualquier tipo de Estado que sea. Los Estados son funcionales en la medida que hay una base primaria, una base de población, de identidad que existe. Y esas identidades no necesitan referirse, haya sido una de las herejías de Evo Morales, a pasados ficticios. Son cosas que se crean. Entonces, cuando no se crea ese Estado-nación es porque interesa a los gobiernos manipular. Se interesa enarbolar el aspecto indígena y se interesa utilizar al indígena para tomar legitimidad, que es un poco lo que ha hecho el MAS. El MAS ha utilizado el mito indígena porque sobre todo afuera le ha dado legitimidad y se ha puesto al indígena como si fuese una ruptura terriblemente conceptual, epistémica, estructural, etc. Lo que dijo, y me voy a permitir discutir algo de lo que dijo el señor Jorge Richter, como si hubiese estado en un enfrentamiento en Bolivia dos modelos de democracia. La democracia liberal, ¿no es cierto?, que era la mara, la occidental, y una democracia comunitaria. Eso es terriblemente absurdo desde varios puntos de vista. Primero, el mundo indígena, como toda sociedad humana, es un proceso que va adquiriendo cosas nuevas. Es lo que sin ningún rubor nosotros llamamos la modernización. Y por esa modernización Evo Morales ha tenido una base de apoyo fuerte en el mundo indígena, pero ha sido una modernización dispendiosa, una modernización que buscaba, digamos, ceder dinero, digamos, y no fomentar lo productivo ni lo autonómico. Ahora, esa modernidad no se da solamente en la agricultura. Evo Morales, bienvenido en cualquier lugar del plano porque ha hecho sedes sociales, ha hecho colegios grandes, con la arquitectura y con el contenido normal. Allá no hay ninguna educación diferente. Han intentado hacer el inicio de unas universidades indígenas que llamaban, que han terminado a los pocos años en el fracaso más absoluto, porque la gente indígena quiere el saber contemporáneo porque es la medida de ser actual y de tener empoderamiento. Pero esa modernización no solamente se da en edificios, se da en instituciones. Y ha habido una modernización, es decir, una adecuación actual a las instituciones actuales del Estado boliviano y de la sociedad contemporánea. Y se ha querido hacer un retroceso ficticio. Se ha querido contraponer una supuesta democracia liberal con la democracia comunitaria. Incluso en esa contraposición se ha caído el absurdo porque dentro de la democracia comunitaria que existe, el poder solamente dura un año. ¿No es cierto? Y querían hacerlo quienes tenían el poder por 4 años y querían otros 4 años y querían otros 4 años y querían 20, 500 años y porque decían que es la única manera de transformar. O sea, una cuestión, y así no hubo ningún cambio. No hay nada estructural que se ha hecho en Bolivia que signifique un cambio desde torno a las raíces indígenas, etc. Entonces, lo que ha habido, y como en Bolivia se arrastran otros problemas, como no se ha hecho nación-estado, lo que hay antagonismos entre los diversos componentes, descendientes de los españoles, descendientes de los indígenas, y en vez de superarlo, eso se ha utilizado de manera habilidosa para contraponerse y para adquirir legitimidad. Porque el aparato del MAS, y nadie me va a dejar mentir acá, es un aparato criollo. Los que más hablan de los indígenas son blancos. Nuestro presidente era blanco, el que hacía su matrimonio indígena en Tiwanaku, sus teóricos, etc. Y el indígena está subsumido a ser el elemento, digamos, de muestreo, de valor que va al exterior. Y no, ni siquiera ha habido una acción seria que me pueda presentar alguien del MAS que se ha hecho una innovación estructural, epistémica, institucional, lo que sea, que de corte indígena. Entonces, ¿qué pasó? El pueblo indígena se cansó de eso. Antes que caiga Evo Morales ya había enfrentamiento del gobierno con los indígenas. Hubo enfrentamiento en Caranavi sobre los beneficios de las obras que hacía.
Hubo enfrentamiento en el TIBNIS porque hay grupos indígenas que tomaron a serio lo de la autodeterminación, el control del territorio. Hubo enfrentamientos con los yungas porque lo tomaron en serio, eso de la coca no era cocaína y que era una cuestión que debía ir. ¿No es cierto? Hubo enfrentamientos en Achacachi, donde el gobierno apoyó a un alcalde corrupto. Se puede hablar de democracia comunitaria, etcétera, pero su punto de apoyo fueron los alcaldes que llegaban a poner en los más típicos modelos de democracia liberal. Y eso lo fue desgastando con el campo popular. Pero como no se transformó, digamos, el estado, digamos, de aproximación entre todos los componentes, el nuevo gobierno que hubo, el gobierno de transición, interpretó a Evo Morales como si fuese el gobierno indígena y se destruyó contra los indígenas. Pisotearon la huipala, hubo agresiones, etcétera. Tomaron en serio que eso era un gobierno indígena y que había que destruirlo. Salieron a flote, es algo que se había mantenido siempre, y ese mundo indígena que no se movilizó para defender a Evo Morales, porque todos sabemos cómo lo desestabilizaron. Grupos de pititas de 4 o 5 personas que en las esquinas de las calles bloqueaban y no dejaban pasar a nadie. Y eso fácilmente, conociendo la historia de nuestros países, un grupo organizado popular podía haber limpiado. El pueblo lo miró, digamos, como algo que tenía que pasar. Pero esa es la actitud equivocada de agresión del actual gobierno, de violencia, de insulto, que ha hecho que la gente, digamos, pueda otra vuelta sacar a relucir estas reivindicaciones, el racismo. Y de manera hábil, hay que reconocerlo, el MAS está utilizando eso. Y sus ventajas, digamos, su posibilidad de acceder al poder es movilizar a otra vuelta este resentimiento. Movilizar el resentimiento, utilizar a la masa, digamos, para acceder al poder, pero ¿con qué cambio? ¿Con qué concepción? ¿Con qué interpretación? Porque no satisface eso de que como esto es estructural, si en 500 años nos hemos expropiado, vamos a necesitar 500 años para removernos. ¿Dónde está la noción de revolución que tenían los izquierdistas? ¿Dónde está la noción de transformación? Entonces, la situación, a mi modo de ver, es conflictiva en Bolivia. Digamos, se ha envenenado más el racismo, hay enfrentamiento, lo hemos visto el mes de agosto, casi Bolivia arde. Y esto es interesante porque eso lo motivó de alguna manera al MAS y se le salió del control del MAS, porque cayó en manos de un dirigente mucho más radical y mucho más claro en esos términos, que fue Felipe Quispe. Entonces, digamos, esta es un arma, estamos tan mal que el pueblo indígena, a pesar de ser mayoría de sus propias poblaciones, recién está construyendo sus ideas y recién está construyendo sus aparatos. Mientras tanto, cualquiera que se acerque de manera paternalista y hasta demagógica va a tener ventaja. Y el MAS objetivamente tiene ventaja en las áreas rurales. Muchas gracias, don Pedro. Ahora sí, como el título del seminario es sobre el proceso electoral, quiero pasar al proceso electoral y quiero darle la palabra a Jorge Richter en primera instancia. Ayer, si no me equivoco, salió una nueva encuesta de CS Mori, donde a nivel nacional el MAS, el candidato del MAS, Luis Arce, tiene un 28% a nivel nacional. Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, tiene 27%. Luis Fernando Camacho tiene 10%. Y los demás candidatos pues tienen de 5% para abajo. Una buena parte de las encuestas en los últimos meses han seguido dándole al MAS básicamente el primer lugar en estas encuestas. Jorge, ¿qué explica que el MAS, a pesar de lo que han dicho nuestros colegas, tanto Gonzalo como Portugal y de alguna manera Lejoc, ¿qué explica que el MAS siga siendo una opción electoral a pesar de esta enorme crisis que acaba de ser descrita? Bien, Eduardo, podríamos incluso ahí citar de 2 a 3 aspectos que pueden referirnos a esto de manera clara. El primero de ellos es que el país está organizado en esa enorme corporatividad social y popular que ha logrado irse articulando a través de la conformación de este bloque social y popular al que he hecho referencia, y que sí, evidentemente, ha logrado en el gobierno de los 14 años del señor Evo Morales una inclusión que no se tiene que ver en la perspectiva económica, se tiene que mirar en la perspectiva de la visibilización social de sectores de gente que eran marginales
a las lógicas de poder político y partidario propias de los años 90, para constituirse de poder apenas ofrecer algunos servicios de orden electoral a aquella vieja partidocracia, a pasar a ser actores centrales en su articulación con la administración del Estado. Esto significa, sin lugar a dudas, un enorme proceso de empoderamiento y de visibilización, no solo en lo social y en la acción política, sino también de sus formas, de sus valores culturales, étnicos, ancestrales y un reconocimiento en la Constitución. Esto les ha significado una incorporación definitiva. El segundo elemento, que hay que observarlo, no solamente las encuestas de C.S. Mori, y entiendo que la encuesta sale en unas horas más, la última, sino las encuestas, Eduardo, también que se expresaron, o que se conocieron, mejor dicho, en el mes de febrero y de marzo. Esas encuestas, apenas 60 días después de la crisis que había surgido en noviembre, ya le daban nuevamente al movimiento al socialismo un primer lugar. ¿Y esto por qué? Porque el movimiento al socialismo no es lo mismo que la corporatividad social y popular. La corporatividad social y popular es una forma de organización que no estaba en crisis el pasado año, porque son formas precisamente eso, de organización y de llevar y acompañar la vida diaria, en formas sindicales en algunos casos, o en formas comerciales, comunitarias, culturales, deportivas también, y económicas, por supuesto. Pero esto es muy diverso y está extendido por todo el país. Esto no estaba en crisis. Estas son formas de organización. La crisis se instaló en la cúpula elitaria del movimiento al socialismo, con el cual esta corporatividad social y popular tiene una alianza en tiempos políticos de administración del Estado y en tiempos electorales. Ahí conforman una fuerza muy potente desde la perspectiva electoral. Esto hoy día es así. Hace 15 o 20, más allá, 25 años atrás, estaban diseminados, no estaban unificados en esta lógica de corporatividad social y popular y una estructura política partidaria. La crisis estuvo allá, en la cúpula del partido político. Eso es un segundo elemento. Y el tercero, que no solo el empoderamiento y una bonanza económica que la ha vivido la gente desde su individualidad, sin hacer apreciaciones respecto, porque no le corresponde y porque la población no repara en estos términos. Si la deuda externa subió, si el PIB creció, la gente hace asociaciones inmediatas de lo que significa su calidad de vida, su estabilidad y sus perspectivas de vida, y a ello le suma elementos de tranquilidad, de confort y de previsibilidad en su situación personal. Y esto, por una u otro motivo, porque los precios lo favorecían, etcétera, esto sí estuvo dentro de lo que la gente pudo vivir con esos índices de crecimiento. Y hay que señalar ahí dos elementos muy importantes. La democracia distinta que existe de la democracia liberal y republicana. Yo no he señalado, como dice Pedro, la democracia radical y republicana es mala. Yo no he mencionado esa palabra. No estoy diciendo tampoco aquello, porque valoro profundamente lo que la república ha significado para el desarrollo, la constitución y la organización de vida de los estados, porque tiene elementos centrales. Pero en Bolivia tiene una connotación distinta a raíz de esta polaridad social. Y esta democracia intercultural, que hay que mirarla como la aplicación de un modelo que se va acentuando en el tiempo, no en la mirada cotidiana del día a día, porque eso ya deforma y es absolutamente distinta, ha significado una presencia de visibilización donde han podido estos sectores ejercer su ciudadanía, hacer valer lo que significa su cultura y su presencia como personas iguales en el Estado. Ese también es un proceso de acomodamiento gradual y paulatino. Este conjunto de elementos asocia identitariamente muy fuerte al tema del movimiento al socialismo con esta corporatividad y le da una potencia, sin lugar a dudas, por la vía de las identidades que son étnicas, son raciales ahora por lo que ha sucedido en este año y son de empoderamiento político.
le da una posibilidad nuevamente de articularse como una opción que puede ganar en primera vuelta, puede ir a una segunda vuelta, pero está situado en la preferencia de la intención de voto para estas elecciones. Perfecto. Muchas gracias, Jorge. Quizás quiero hacerle esa misma pregunta que le hice a Jorge a Fabrice Lehoucq. ¿Por qué, a pesar de lo que nos ha, o sea, esa situación tan verdaderamente sorprendente económica, lo que nos... ahí se acababa tu tiempo, Jorge. ¿Por qué el MAS lidera las encuestas aún? Buena pregunta, y creo que habrá que hacer un análisis bien cuidadoso de lo que dicen las encuestas políticas. Yo no he tenido ese tipo de acceso a las encuestas. La impresión que yo tengo, a raíz de mirar distintos tipos de datos, es, en cierto sentido, el país, el sistema partidario, no ha cambiado fundamentalmente de lo que era a principios del siglo XX. Y me refiero a este aspecto. A principios del siglo XX, cuando el MAS comienza a agitar y llega a derrocar dos gobiernos y luego a una elección en el 2005 con una mayoría bien impresionante, básicamente Sí, exacto. creo que parte del éxito del MAS en ese entonces, y lo ha mantenido como ventaja, es que hay el MAS y no hay otro rival. Siempre hay contrincantes, pero no han podido montar un proyecto con todos los efectos que ha señalado algunos de mis colegas en esta mesa, pero hay el MAS con cierto ideario, que es un ideario progresista. Aquí podemos usar el término de Gonzalo de la agenda justa, y creo que no hay rivales. Entonces yo creo que para cualquier votante boliviano que tiene que tomar una decisión, la primera decisión que enfrenta es: ¿soy masista? ¿No soy masista? ¿Y qué representan los otros? Y si miras la oferta del otro lado, de Carlos Mesa, digamos en el centro izquierda, a Camacho y otros más en la derecha, no son proyectos que van más allá de la identidad del líder. Y están tratando de hacer algo distinto, tengo la impresión, en el proyecto de Carlos Mesa, pero no han logrado hacerlo. Entonces yo creo que eso es un factor fundamental. Además, si tú construyes un movimiento y un gobierno, como señaló Gonzalo, durante una bonanza económica, tú creas una lealtad que va a existir por mucho tiempo. Miramos los peronistas. Tuvo que Perón 4 años de abundancia económica, y mira lo que en parte con ciertas políticas públicas y luego la persecución posteriormente, como eso generó cierta lealtad. Eso creo que es una forma de ligar la bonanza y cómo eso afectó las lealtades políticas. Termino quizás con 2 datos también para mencionar cómo el MAS cambió, porque cuando estaba escuchando a mi colega Jorge aquí, y él enfatizaba que el MAS cambió la política, como yo tengo, como muchos politólogos, tengo mucho amor por los datos, hay como 2 datos que a mí me saltan a la vista si miramos a Bolivia. Son los datos de encuestas, que el MAS es la preferencia número 1. Si no llega a la mayoría, dependiendo de la encuesta, si es hace 10 años, quizás sigue la mayoría, pero el MAS tiene la mayor cantidad de personas que identifican con él. Otro dato, quizás los 2 nuevos, es decir, según en esta forma, hay un sistema partidario que es el MAS y rivales. Y si haces los cálculos de números efectivos de partidos, ves que Bolivia por mucho tiempo ha girado alrededor de un 2, es decir, un partido bastante fuerte, hegemónico, y luego algunos otros que se pelean lo que queda. Y luego el tercer dato que te ayuda a comprender los cambios políticos que hizo el MAS, y antes estaba buscando los datos precisos. Si calculamos el promedio de asistencia electoral de los 80 y 90 y lo comparamos con lo que ocurre después del 2005,
tú ves tasas de asistencia electoral como 50-60% de los que podían votar, votaban en Bolivia. A partir del 2005, especialmente 2009, esa tasa dispara a 90%. Y yo creo que esas son tres formas de ver la forma en que el MAS cambió permanentemente el escenario político en Bolivia, para bien o mal. Uno puede estar de en favor o en contra, pero lo cambió. Y quizás eso es un poco la óptica mía, es porque con tanto apoyo no intentó hacer un proyecto moderno de izquierda para transformar el país económico. Creo que esa es básicamente la queja de Gonzalo Chávez. Y yo diría políticamente, ¿por qué no apeló a su apoyo para construir un orden constitucional que podría haber dejado un Estado con esa identidad a que se refería Pedro? Y eso hubiera sido un legado enorme para el país. Hasta la fecha no lo vemos, lamentablemente. Perfecto. Le voy a pedir a Gonzalo que deje de lado su profesión de economista y se vuelva politólogo como nosotros. Bienvenido. También les gustan los datos. Gonzalo, ¿cómo, o sea, lo que se acaba de decir tanto por Jorge como por Fabrice es extraordinariamente interesante, ¿no? Por una parte, ambos nos dicen que ha habido la construcción de un aparato político que ha tenido un enorme impacto y que de alguna manera ha transformado al país, ¿no? Pero tomando eso en consideración y quizás obligándote a pensar un poco en los escenarios electorales que vienen, ¿dónde está la oposición? Bueno, hoy pues obviamente, ¿dónde están los otros actores? ¿Y ves un escenario tú en el que el MAS no retorne al poder? Bueno, mira, en primer lugar, yo creo que uno de los problemas que hemos tenido en el pasado es que no solamente no se han respetado las leyes, ¿no es cierto?, sino que se ha desrespetado las leyes de la aritmética, por favor, ¿no? Es decir, el MAS tuvo en el auge de su crecimiento cerca del 64%, la primera vez que gana, después algo como 50%. O sea, el MAS hasta cierto periodo de la historia política del país ganó con cifras contundentes, ¿no es cierto?, 50, 60%. Esa intención de voto, ahora, siendo muy generoso, nos está agarrando la encuesta más generosa, está alrededor de 30%. Y el 70%, y en eso coincido con Fabrice, está fragmentado, porque no se construyó una opción política. Ahora está basado mucho en liderazgos, en prestigio, en gente que salió a las calles, en fin, ¿no es cierto? Hay varias formas de estructuración de ese movimiento, pero ninguno llega a ser un partido político estructurado con el poder que tuvo el MAS, donde se estructuró a partir del Estado, con todas las prebendas, ¿no es cierto?, que utilizó para generar lealtades de todo tipo. Entonces, hay un 70% de la población en Bolivia que está contra el MAS y que está fragmentado y que obviamente es un problema de la oposición que no pudo articular conceptos, ideas, propuestas, sueños, ¿no es cierto?, para decir otra Bolivia es posible y aquí está la oferta. Por diferentes razones, pero no hay la menor duda que el MAS se ha convertido en una minoría, ¿no es cierto?, efectiva, muy estructurada, muy poderosa, ¿no es cierto?, pero minoría al fin. Entonces, ese es un primer elemento. Ahora, la construcción a futuro, yo creo que todavía vamos a vivir una transición muy grande, muy compleja. Como yo decía, recién está comenzando el gobierno de transición con la próxima administración, porque se tienen que hacer muchísimos ajustes institucionales, porque no solamente hubo un fraude electoral escandaloso, ¿no es cierto?, que terminó con la caída de Evo Morales, sino que también hubo un fraude en la economía y un fraude en la institucionalidad. Cuando uno ve el sistema judicial en Bolivia, es un desastre, ¿no es cierto? Es de las peores herencias que hemos recibido en los últimos años. Nada funciona, todo es absolutamente inestable, está carcomido por la corrupción,
por la incapacidad de hacer las cosas. Y cuando uno ve las cosas que están pasando en estos de lo chico a lo grande, muestras cómo se carcomió la institucionalidad. ¿No es cierto? Porque, ¿qué es lo que ocurrió en Bolivia? En Bolivia fracasó la mediación entre la sociedad y el Estado, que eran los partidos políticos, que fueron corruptos también, que tuvieron problemas de legitimidad, de la democracia pactada y toda la historia. Y fueron sustituidas por estas corporaciones que comenzaron a actuar en algunos casos de manera interesante en su relación con el poder, pero en muchos casos al viejo estilo corporativo de recibir sedes, recursos, dinero, de ser capturadas por el Estado. Y el resultado, ¿no es cierto?, fue que no incluiste socialmente y estructuralmente a las personas. O sea, cuando en Bolivia se decía, bajó la pobreza como el 39% al 14% de la pobreza extrema, todo el mundo dice, wow, eso es una maravilla. Pero era medida por ingresos y sobre todo en un sector informal sumamente débil. La pobreza multidimensional, acceso a salud, educación, saneamiento básico y otras cosas, sigue tan elevada como antes, 61%. Entonces, toda esa institucionalidad, todo ese poder no se tradujo en mejoras sustanciales. Por supuesto, a gente que no tiene nada, que le des un empleo de calidad, mejora, pero no le da la perspectiva. No hubo un cambio estructural, todo fue realmente un fraude. Vean el tema de la industrialización, que es, además muestra el imaginario, con este término, muestra el imaginario económico y político social que hay en Bolivia. La famosa industrialización que fue como la bandera, ¿no es cierto?, central de este proceso de cambio. Lamentablemente la industrialización es cuando el mundo está haciendo la cuarta o quinta revolución industrial. Bolivia quiere hacer la primera. Esta idea de crear valor para los recursos naturales, ¿no es cierto?, es pues la primera revolución industrial, es el viejo cepalismo, que ahora inclusive está en la campaña, la famosa sustitución de importaciones. La idea que la industrialización es por pasitos, va subiendo una escalerita. Entonces, hace unos 8 o 9 años atrás, por ejemplo, se reinauguró la planta de Carachipampa, y nuestras autoridades, Evo Morales y García Linera, al borde del llanto, ¿no es cierto?, frente al lingote. Algo que Inglaterra hizo hace 200 años. Y por supuesto, la idea era que pues del lingote iremos al clavo, la calamina y en algún momento al automóvil. Imagínate qué vamos a hacer cuando hagamos el clavo, se va a volver del feriado nacional. Entonces, en el imaginario popular se instaló esta idea de desarrollo por etapas, que desarrollo es solamente consumo, que industrialización significa generar valor agregado, ¿no es cierto? O sea, que hagamos la revolución industrial inglesa con 200 años de atraso. Entonces, todo esto se agotó, porque es una repetición de los 50, de los 40 y de una izquierda vieja, cansada, ¿no es cierto? Una izquierda que no fue capaz de entender que el futuro tenía otras perspectivas y pasaba necesariamente por el respeto a los valores democráticos, ¿no es cierto? Y eso era fundamental y no lo hicieron. Y ahí están pagando que tuvieron que salir por la puerta de atrás. Muchísimas gracias, Gonzalo. Ya nos hemos comido 1:15 minutos. El debate ha sido muy interesante, pero sí quiero dejar que algunas preguntas vengan de la audiencia para después pasar a unos comentarios, yo diría, de futuro y de conclusión de este ejercicio que hemos hecho hoy. Y voy a tomar una pregunta de la audiencia de Verónica Pacheco, que nos pregunta, y creo que esta pregunta se la podemos hacer a Pedro Portugal, lo que es, ella dice, Bolivia polarizada y racializada, ¿podrá tener un gobierno con una legitimidad que permita subsanar todos los aspectos negativos que fueron señalados? Creo que no, justamente porque se trata de resolver los problemas y no de instrumentalizarlos. Y hasta el momento todos los gobiernos que han pasado por Bolivia han instrumentalizado el tema indígena. Ha habido una ruptura en los años 60, 70 con el surgimiento de organizaciones indígenas que colapsaron, pero el camino está en que estas organizaciones tengan su propia personalidad política y recién se puede dar una acción común y se puede dar acuerdos comunes entre todos los sectores de Bolivia.
Ahora, ¿qué es lo que sucede? Como todavía el indio está totalmente subsumido, es fácil crear mitos, pero que no resisten al análisis histórico. Muchas personas creen que el MAS es la primera vez que el indio juega un papel político, o que hay diputados indígenas, que ha habido inclusión, etc. En toda la historia boliviana, el indígena ha participado en la vida política y ha habido momentos en los cuales su participación ha sido decisiva. En 1899 ha habido una guerra federal, y es porque un bando liberal se alió con los indígenas que ganó, pero después el indígena se fue traicionado. En los años 30 había un caudillo, Bautista Saavedra, que tenía tal poder en los indígenas que hacía así y la gente de Achacachi iba a pegar a su enemigo político, y lo mismo están haciendo actualmente. ¿No es cierto? El 52 ha habido una reforma agraria, y quienes conocemos historia sabemos que el indígena ha sido la base del sustento del MNS. ¿No es cierto? El 60, René Barrientos ha agarrado a los campesinos. En los años 80, 90 ha habido Carlos Palenque. ¿No? O sea, la ilusión de que recién el indígena hubiera estado en una bola de cristal oprimido, que nunca hubiese tenido relación con la sociedad boliviana, es falso. Lo que no ha cambiado es que siempre ha sido una relación asimétrica, vertical, de utilización. Y eso es lo que había que cambiar, y por eso el pueblo indígena ha tenido una fe y esperanza en el MAS. Pero en el MAS es la misma estructura criolla que utiliza con mayor éxito, porque sí, eso sí que hay que estudiar en la academia. No hay que estudiar los cambios que ha habido, que no ha habido absolutamente ninguno en ese sentido. ¿Qué cambio estructural indígena se puede mostrar? En la economía, ¿algún ejemplo de economía indígena? Se ha hecho la economía normal, la economía tradicional, que según algunos especialistas, como aquí el profesor que nos ha antecedido la palabra, no solamente, digamos, ha sido una falla, sino se ha sido retro. Se ha hecho una nueva ideología. Lo que ha utilizado el MAS es la teoría del multiculturalismo, que empezó con Sánchez de Lozada, los territorios comunitarios de origen, la enseñanza en lenguas nativas. No hay absolutamente nada de original en los planteamientos y menos en los resultados. Lo que sí han sido, digamos, exitosos es la utilización del tema indígena. ¿Y por qué? Porque la oposición es más tonta y más racista. Porque la oposición está entregando al mundo indígena otra vuelta a los brazos del MAS. Pero ¿qué pasa? Eso, digamos, es episódico. Después del 52 ha habido el 56, donde ha habido una guerra en Bolivia y donde ha habido el intento de hacer un ejército indígena. ¿No es cierto? Es decir, siempre hay una reacción, porque el indígena no es una persona que se deja abusar. La gente se da cuenta de todos estos problemas y esto tiene que provocar una reacción. Y si no hay en estos momentos una aproximación coherente, adecuada, justa, ver desde otros parámetros la inclusión indígena, en Bolivia va a haber un caos. Va a haber un caos si gana un gobierno de derecha que sí, si sigue con esas poses. Recordemos, un ministro insultaba a la población indígena en esta epidemia diciendo que son los del alto los que contagian, que son desasiados, que son sucios, que son promiscuos. Se reía de la utilización de la huira como medicina, ignorando la farmacopea, que es válida en cualquier lugar, ignorando además que porque hay ausencia de medicamentos y de hospital, la gente ha tenido que utilizar cualquier recurso para curarse. En Bolivia hay un racismo horroroso. Y unos son abiertamente racistas y otros son simpáticamente. Entonces, todo eso tiene que cambiar, porque los pueblos indígenas son pueblos que se dan cuenta y que saben organizarse. Y si o va a haber una reacción en un sentido o va a haber en otra. Y lo sabio sería ya no instrumentalizar lo indígena, sino tener otra visión en ambos bandos. ¿No es cierto? Tener otra visión de lo indígena que rompe estos parámetros de utilizar al indígena, de halagarlo, de difamarlo, y buscar, digamos, ideas y proyectos que puedan llevar adelante. Entonces, ¿qué va a ser? Pasadas estas elecciones va a haber polarización, en cualquier sentido. El MAS va a enfrentar no solamente el problema indígena que va a haber, va a enfrentar problemas regional, porque en Santa Cruz hay un candidato, Camacho, que va a tener una mayoría. Y ellos están buscando siempre la autonomía. Va a estar en cuadritos. No va a ser la cuestión fácil, pero si gana la derecha va a ser el problema mucho peor. Eso es una fatalidad. Es una fatalidad mientras no salimos de nuestros esquemas, mientras no salimos de esquemas coloniales. Y el esquema colonial, digamos, no ha cambiado en Bolivia desde el inicio de la República hasta hoy día, el 2020. Muchas gracias, Pedro. Ahora vamos a pasar a una pregunta ya específicamente sobre la logística, la mecánica electoral, digamos. Y esta pregunta viene de Renata Segura. Y la pregunta es, ¿qué garantías hay de que el resultado se respete al final? Quizás lo podemos poner de la siguiente manera. ¿El MAS aceptará el resultado si es que gana Carlos Mesa?
la oposición, la derecha, como dijo Pedro, aceptará un resultado donde el MAS gane la elección. Y creo que, pues obviamente, es una pregunta que anoche se la hicieron a los dos candidatos presidenciales acá, ¿no? ¿Qué piensan ustedes sobre esto? Quizás comencemos con Jorge y los que quieran, les solicitaría que sean breves para que todos puedan responder. Bien, Eduardo. En el país todavía se está discutiendo las características y las causas que produjeron los hechos de noviembre del pasado año. Si fue una sucesión constitucional producto de una ruptura, de una renuncia del entonces presidente, o si fue una ruptura institucional producto de un golpe de Estado con intervención indirecta de las Fuerzas Armadas y con una narrativa incorporada de algo que se refiere a fraude electoral. Esto sigue todavía discutiéndose en la academia, no solamente en el país, porque seguramente ganará los discursos electorales, pero sí también se discute en muchos ambientes, como digo, académicos, no solo en el país, sino también por fuera. En ese sentido, la situación que hemos vivido en los 10 meses a continuación de lo de noviembre ha llevado a intentos de postergación del proceso electoral, de instrumentalización de la pandemia del COVID-19 con fines políticos, de incorporación de un proyecto político que tenía un fuerte sentido restaurador de las viejas lógicas de los años 90 y del periodo neoliberal en el país. Y esto expresa no solamente las dos visiones a las que he señalado, que son antagónicas en lo político, en lo ideológico, sino también una polaridad social que mira la democracia de diferentes maneras. Es tan alta y tan álgida la polaridad social que vive en el país que si tenemos una elección como lo están señalando en este momento los resultados, acaban, Eduardo, de salir las encuestas, y en votos válidos dan al señor Arce 41 y al señor Mesa 33.5. Si la elección sigue tan cerrada y se va a dirimir en una segunda vuelta, o la posibilidad precisamente de la segunda vuelta está en apenas unos escasos puntos, es previsible que dentro de lo que son los comportamientos que ha caracterizado a los dos grupos políticos, a la izquierda unipolar que sí tiene la ventaja de estar unida y eso le confiere una cierta diferencia de poder y de empoderamiento frente a la derecha multipolar en el país, pero si esto se mantiene, señalaba, es posible que ninguno de los actores, sobre todo al que no le beneficien los resultados, haga una aceptación tranquila, pacífica y dócil de los resultados electorales. Esto muestra la polaridad en la cual estamos en el país y en función de ello se puede hacer esa inferencia. Ok, perfecto. Fabrice. Sí, solamente quería enfatizar en algo, quizás que escuché bien, que dijo Jorge. Si la elección es cerrada, es decir, que Arce gana y su margen sobre Mesa, supongamos que esos son los dos que quedan de primero en la primera vuelta. Si ese margen es la repetición de lo que vimos en octubre del año pasado, quién sabe, se va a armar otro gran conflicto, aunque creo que va a tener un resultado distinto. Pero si el margen es más amplio que eso y que la gente, y eso es donde el papel del tribunal es clave. Y esas son dos cosas que han cambiado este año pasado. Es que el ambiente, aunque sigue siendo tenso, no es tan tenso como el año pasado. Y el tribunal creo que, aunque hay actores que lo están tratando de desacreditar, tiene mejor manejo, quizás, ojalá, y que tiene mayor aceptación. Si esos dos candidatos son los dos últimos y hay una segunda vuelta, creo por lo menos en la segunda vuelta la situación va a estar tensa, pero no va a ser del año pasado. Porque a nivel internacional son las elecciones cerradas las que generan serios conflictos. Entonces hay que rezar
que uno de los opositores y Arce, como el primero, entran y que ninguno tiene más de 5, 6, 7, 8 puntos en frente al otro. Eso sería bueno para la paz política. Ok, perfecto. Gracias, Fabriz. Lo que quisiera hacer es incluir una pregunta más y pueden tratar de responder a la que se hizo ahora también, porque al final es una pregunta que también hace que uno piense en estos resultados, ¿no? ¿Es posible crear un escenario donde no haya este tipo de conflictividad? O sea, ¿qué tiene que suceder en este proceso electoral para que en diciembre, ¿no? Bolivia pase a tener algo más de paz social? Porque por lo que estoy escuchando, todos ustedes de alguna manera tienen una visión bastante pesimista sobre lo que viene a futuro, ¿no? Y tomo una de las preguntas de parte de la audiencia, ¿no? ¿Cómo se puede construir unidad en el país en este tipo de escenario? Gonzalo. Gracias. Mira, yo creo que es sumamente complejo y debería estar en el nivel de la estrategia de sobrevivencia que tienes como país. Porque la salida a los tremendos problemas económicos, sociales y medioambientales no es una salida técnica. No hay alguien que diga, aquí está la receta, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Nada de eso va a funcionar si es que no tienes un mínimo de acuerdo político entre las fuerzas que van a estar en disputa. Va a ser sumamente complicado si eso no ocurre. Y se está vislumbrando un escenario político sumamente complejo que yo creo se está jugando en dos tableros. El tablero de la gobernabilidad se está jugando en departamentos como Chuquisaca, como Tarija, como Potosí, como Beni, como Cochabamba, porque de ahí el que gane ahí, ¿no es cierto?, el que tenga más votos ahí, no va a definir la elección como un todo, pero define la asamblea, define el Congreso, ¿no? Y el control del Congreso va a ser vital, necesito, para la gobernabilidad futura. Donde se define la elección nacional es en Santa Cruz y en La Paz, porque ahí está la mayor cantidad de votos. Ningún candidato gana en Bolivia si es que no tiene por lo menos una de esas regiones con un peso importante. Y en la actualidad tú tienes de un lado el MAS, todavía tiene una fuerza importante en La Paz, y en Santa Cruz tú tienes Camacho creciendo, y el candidato que le podría ganar a Arce, pues está en tercer lugar aproximadamente, no sabemos exactamente dónde con los cambios que se han producido. Entonces, tú tienes ese ajedrez de doble dimensión de cómo lo vas a poder trabajar para generar gobernabilidad, ¿no? Entonces, la gobernabilidad pasa por eso. Ahora, también hay la gobernabilidad de la calle, donde tú tienes una efervescencia vinculada al proceso reivindicativo que va a venir. Todo el mundo va a querer decir, a mí me ayudan primero porque yo he sido el más golpeado. Y tú vas a tener una conflictividad social, ya sea por razones políticas o económicas, muy, muy, muy grandes. Entonces, lo que le queda a un país como Bolivia es entender que ha estado en una guerra, ¿verdad? Una guerra contra el coronavirus, y ser capaz de hacer un pacto nacional y a partir de eso crear un plan Marshall, pues un plan, un Great Deal, ¿no es cierto? Un Green Deal, como ahora se dice. Entonces, para pavimentar el futuro, ¿no es cierto? Esa es un poco la cosa, porque ya estamos viendo lo que puede ser a futuro, ¿no? Estamos viendo la pelea que hay entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, que se ha bloqueado mutuamente y nada avanza. Entonces, si no somos capaces de visibilizar ese tipo de cosas, pues yo creo que las cosas se van a complicar. Bueno, y Gonzalo, en gran medida has hecho una proyección y son las 7:59. Entiendo, María Luisa, que tenemos una especie de deadline crítico a las 8, pero quiero robarme unos minuticos acá solo para hacer una ronda final con los participantes, porque sí me gustaría que me dijeran ¿hacia dónde ven ustedes que va Bolivia? Gonzalo ya no los dijo, ¿no? Hay la necesidad de un gran pacto social.
hay la necesidad de reconstruir Bolivia a través de, o sea, de alguna manera lograr la unidad. Pedro, ¿cómo ve usted el futuro de Bolivia? ¿Dónde va a estar Bolivia el próximo año en el proceso, después de las elecciones? ¿Cómo logramos esa unidad, no? Tiene que quitar su micrófono, por favor, poner su micrófono. Ahora. Bolivia es un caso muy especial en el continente. Cuando se constituyó Bolivia, teóricamente podía no haber existido, podía haber sido parte de la Argentina o parte del Perú. Ha habido una voluntad de crear algo, ¿no es cierto?, cuando incluso ciertas estructuras y cierta legalidad, digamos, no le favorecían. Yo creo que hay un destino histórico para Bolivia, pero es un destino histórico bastante duro y que merecemos élites menos mediocres que las que tenemos. Es esta mediocridad, digamos, de los grupos dirigentes que desde el inicio de la República hasta ahora nos encadena, digamos, a no triunfar, sino estar en permanentes problemas. Pero hay una especie de reflejo, ¿no es cierto?, de sobrevivencia, como lo dijo alguien. En periodos difíciles, digamos, se unen y se sobreviven. Pero el asunto no es sobrevivir solamente, sino es vivir realmente. Y para vivir realmente hay que resolver muchos problemas pendientes. Y eso solamente se lo hace a nivel de la administración, del poder político. Entonces, si alguna vez tenemos un poder político que llega y que realmente transforma las taras sustanciales y estructurales que tenemos, se puede crear ahí los inicios de la unidad y los inicios de una viabilidad. ¿Qué se necesita, a mi modo de ver? Tener una nación real, porque no tenemos nación real. Incluso la tan mentada plurinacionalidad es una payasada copiada, digamos, de experiencias fallidas como de España, ¿no es cierto? Y no tenemos un Estado funcional. Salimos, digamos, del eje y campea, digamos, el tráfico, campea, digamos, el contrabando. O sea, el policía no tiene, hay incluso cuando hay movimientos sociales y problemas, hay ciertas comunidades que votan a los policías y se hace la ley uno mismo. O sea, entonces no podemos nosotros vivir en una ficción, que estuviésemos en lo mejor cuando no tenemos los elementos para que esto pueda marchar. Y esto solamente se puede hacer en base, digamos, del control de los recursos administrativos que tiene el Estado. Yo creo que va a llegar el momento en que sí se va a hacer cambio. O sea, nos vamos a dejar de mitos, de excusas ideológicas, y utilizar realmente lo que se puede hacer. Y en 1, 3, 5, 10 años que se tenga, digamos, o sea, se pueden hacer las grandes transformaciones. Mientras tanto, tenemos que ver cómo salvamos estos problemas, cómo impedimos que se vaya a lo dramático. Uno de los problemas pendientes en Bolivia es lo indígena, pero no es el único. Hay el problema regional, hay el problema de Santa Cruz, que igual episódicamente ha salido en Bolivia, ha salido el 56, ha salido el 30, ha salido, digamos, el año 2009. Y hay el problema, digamos, regional del sur, de Chuquisaca, de Potosí, que ha puesto a un tris de fracaso la famosa asamblea constituyente que hizo el MAS. Y después esos problemas sirven para desorganizar, pero cuando se está en el poder nadie lo organiza, nadie le pone solución. Nos vamos fácilmente, digamos, al eslogan y a la demagogia. Entonces, yo creo que sí, hay que tener una fe en Bolivia, hay que tener una esperanza y hay que obrar para que haya una clase política dirigente que sea mucho más sensata, mucho más realista y que pueda obrar, digamos, para crear esa paz que tanto deseamos. Perfecto. Jorge, la misma pregunta para ti. O sea, ¿dónde va a estar Bolivia y cómo, de alguna manera, cómo ves ese futuro de nuestro país? Bien, Eduardo. Los procesos de unidad, en el caso de Bolivia, en una nación o en un estado que alberga sociedades tan distintas, con una pluralidad que es evidente, con identidades también profundamente disímiles unas de las otras, con modos de vida que parecieran contrapuestos o hechos a propósito, lo que significa la tolerancia, la unificación, la aceptación de quien es distinto en color de piel, en nombre, en apellido, requiere de un proceso de construcción. Estos son momentos donde se debe, en un plano y bajo un concepto de igualdad, de aceptación por el otro y de complementariedad social, fundamentalmente, de complementariedad social, se debe establecer un constructo de pacificación, y esto es un proceso de largo tiempo, que hay que implementarlo, donde podemos encontrar una intención, pero que no consolidó esto, una intención de poder realizar, o una oportunidad de poder realizar aquello, fue durante la Asamblea Constituyente.
Pero a lo que señalaba absolutamente al principio, tras la segunda pregunta que nos había realizado Eduardo, que hacía referencia a los hechos que se podían recoger, positivos o negativos, del proceso de cambio o del proceso del señor Evo Morales. Yo hice una referencia en que la respuesta de los movimientos sociales era una respuesta antielitaria. Y esa característica precisamente fue lo que dificulta en la Asamblea Constituyente la construcción de este proceso de pacificación. Hubo algún momento donde se pudo también haber realizado esto y fue terminados los actos de noviembre del pasado año, porque la situación estaba en un extremo de polaridad y de posible enfrentamiento que esto conducía a un escenario para poder construir esta pacificación. Hoy en día, el proceso electoral ha electoralizado, por supuesto, el país y las expectativas no están sobre un pacto de unidad, no están tampoco sobre las posibilidades, no están dadas para construir un proceso de pacificación que es de largo aliento. Esto va a tener que ser tarea del próximo gobierno y ojalá lo entienda quien llegue y gobierne el país, pero se debe construir. Si yo planteara una pregunta a quienes nos han acompañado el día de hoy, ¿cuándo recuerdan haber visto el último ejercicio real de construcción de lo que significa un proceso de pacificación social en el país, respetando las diferencias, no desigualdades, las diferencias sociales y culturales para podernos complementar como sociedad? Y este ejercicio no tenemos memoria de que se haya efectuado, salvo ese breve tiempo de la Asamblea Constituyente que no terminó siendo esto. No nos terminó acercando en una perspectiva de aceptación entre todos los bolivianos. Esto es lo verdaderamente complejo y esta es una de las tareas. Ahora bien, termino con esto, Eduardo. En la medida en que sigamos utilizando una narrativa de asociaciones negativas con el movimiento social o con los sectores populares, desde quienes creen que pueden o tienen el derecho casi divino de poder gobernar y articularse con la administración del Estado. Esto no va a ser posible. La narrativa del fraude electoral, y yo he estudiado muy bien ese tema, la narrativa del fraude electoral no ha sido demostrada y no está tampoco en el documento de la Organización de Estados Americanos. Habla de otra cosa, de una manipulación, de una intención de manipulación de voto. Pero el querer asociar a un determinado sector, sea de la izquierda o de la derecha, a todos los aspectos negativos de lo que produce una sociedad, solo nos distancia. Tenemos como país que tener la grandeza de poder establecer esto, una decisión de construcción de un escenario de pacificación con complementariedad social, tolerancia e igualdad por quien es distinto de cada uno. Muchas gracias, Jorge. Y le doy la última palabra a Fabrice Lehoc. Quizás, como empezamos afuera, quizás terminemos desde esta visión desde Carolina del Norte. Fabrice. Gracias. Yo diría que en distintas formas estamos hablando de la construcción de un país. Yo me he enfocado, aunque no he hablado mucho de esto, en la construcción de un orden constitucional. Y cuando hacemos la pregunta, por ejemplo, si los que pierden las elecciones, tanto presidencial como en el Parlamento, si aceptarán los resultados o crean problemas. Yo creo que, a mi juicio, cuando me preguntas, Eduardo, cuando nos preguntas cómo ves el futuro, yo veo la persistencia de los problemas políticos del pasado, porque básicamente ese acuerdo a cual nos hemos referido requiere que todas las fuerzas acepten un Estado que le permiten castigarlos si ellos violan las reglas. Pero en Bolivia nadie ha querido entregar esa capacidad al Estado porque tienen el medio racional de que les castigan y les reprimen y les encarcelan con esas reglas. Y ese acuerdo tiene que crear sus consensos. Pensando en eso, yo diría que el problema es ojalá en el corto plazo que las elecciones no derramen sangre, que los resultados son más o menos aceptados. Y luego ya el problema que cual señaló Gonzalo Chávez,
El nuevo gobierno no va a tener mayoría, si te entendí bien, en el Parlamento. ¿Cómo construyes leyes cuando no tienes mayoría? Perfecto. Bueno, pues la verdad es que ha sido un verdadero privilegio poder participar como moderador de esta charla tan interesante, tan profunda, tan preocupante, francamente. Escuchándolos a todos desde la distancia, ¿no? Yo no voy a Bolivia desde el mes de febrero, en gran medida por esta pandemia, por supuesto, pero me han hecho todos recuerdo a un periodo distante ya, pero un periodo en la que un presidente boliviano, al asumir la presidencia, dijo: Bolivia se nos muere. No vale la pena recordar quién lo dijo, pero sí es importante en el sentido de que lo que yo he recuperado de ustedes es un poco esa sensación de que Bolivia está básicamente al borde de un precipicio y que para rescatar a Bolivia de ese precipicio se requiere de una enorme, no solo voluntad política, se necesita de una enorme capacidad para hacerlo. Y en ese sentido, Gonzalo decía que Bolivia necesita restaurar la gobernabilidad. Y restaurar la gobernabilidad significa no solo tener el poder para hacerlo desde el poder ejecutivo, gane quien gane, va a tener que tener cierta fortaleza en el poder ejecutivo para hacerla. Porque acordémonos que cuando el año 85 Bolivia pasó por un proceso hiperinflacionario, que lo hemos estudiado Gonzalo y yo desde distintos puntos de vista, pero hubo necesidad de crear cierta capacidad en el poder ejecutivo para resolver problemas de la economía boliviana, en un contexto, como dije, en la que el presidente decía que el país se nos moría. ¿Cómo vamos a tener un poder ejecutivo capaz de resolver la crisis que está sufriendo Bolivia hoy? Que por lo que vi también en los cuadros que nos mostró Gonzalo, la situación de Bolivia hoy es quizás peor que la crisis del año 85, ¿no? Aunque con algunas diferencias estructurales notables. Pero más me preocupa lo que decía Pedro Portugal, que la situación en Bolivia en términos sociales sí es peor hoy que en cualquier momento, que a pesar de los grandes ejercicios que se hizo por construir nacionalidad, sea del MNR o de los procesos democráticos antes del MAS, que seguimos hoy con un déficit enorme en lo social y sobre todo con aquellos sectores, ¿no?, que en teoría deberían haber sido los beneficiarios tanto del movimentismo de los 50 como del movimentismo de los últimos años. Entonces creo que hay mucho que uno desea para Bolivia, pero que hay unas cuestiones estructurales que imposibilitan que eso suceda. Y termino con algo rescatando lo que dijo Jorge Ritter. Yo creo que una Bolivia sin el MAS ya no es posible. Lo decía Fabrice Lehoc, 4 años de peronismo en la Argentina y fíjense que la Argentina sigue peronista 70 años después, ¿no? De alguna manera creo que en un país tan polarizado como Bolivia, donde un polo está algo unificado y un polo está dividido, la posibilidad de llegar a llenar ese centro pasa de alguna manera por también reconocer que ese partido, ese MAS, ese movimentismo, como se quiera denominar, va a continuar jugando un papel. Y en mi opinión, pues obviamente la gran tarea es cómo lograr que el MAS también reconozca que debe jugar un papel donde no profundice la polarización, donde no sea un MAS que solo representa
a algunos sectores del país y no a todos, porque si no, yo creo que lo que vamos a tener en el país es una situación en los próximos meses, en los próximos años, donde quizás esa polarización nos lleve no a tener dos Bolivias, sino a tener dos o tres Bolivias, quién sabe, inclusive quizás una secesión de algunos departamentos. Por lo tanto, reconstruir o crear esa unidad, ese pacto social, ese pacto de gobernabilidad, debe incluir a todas las fuerzas políticas y sobre todo debe incluir a esa fuerza que hoy representa, lo vemos en las encuestas, una presencia tan significativa. Entonces, reitero mi agradecimiento a ustedes por esta conversación tan interesante. Espero todavía tenemos más de 60 personas en línea. He dejado a muchos de ellos sin respuesta, pero ya nos está echando el árbitro de la cancha. Entonces, tenemos que irnos. Muchísimas gracias a todos y ojalá pues esto se pueda repetir. Agradecidísimo a todos. Gracias. Muchas gracias. Muchos saludos a todos. Luego. Gracias a todos.